Hola, mi nombre es Kieva Andrés y en este video vamos a ver todo lo relacionado a la pila TCP/IP, en qué está basada y qué conceptos son clave para entender su funcionamiento. Hay que entender primero lo que es un modelo de referencia. Pues cuando hablamos de Internet, tal vez se nos viene a la mente un montón de recursos que están dispersos a través de la misma. Entonces, querer entenderlos todos así tal cual de una manera tan desordenada puede llegar a ser algo confuso. Y es lo que un modelo de referencia quiere tratar. Entonces, quiere organizar cómo estamos enviando la información y cómo se debería tratar para su caso de estudio y todo lo relacionado a ello. Entonces, antes de hablar de TCP/IP, vamos a hablar de OSI. OSI es una pila o modelo de referencia en el que va a aplicar 7 capas para explicar el funcionamiento de la red. Tenemos la capa de aplicación, la capa de presentación, de sesión, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y por último la capa física. Ahora, la numeración que se tiene es de abajo hacia arriba, es decir, que la capa física sería la primera y la capa de aplicación sería la última o la número 7. Ok, pero para que esta explicación no sea muy árida, hagámoslo con un ejemplo. Imagínense que una persona está aburrida y quiere comunicarse con su amigo. Entonces, lo primero que hace, va, enciende el computador, abre el navegador y busca un sitio web o una aplicación web para conectarse con su amigo para poder chatear. Entonces, ya este simple hecho es parte de la capa de aplicación. Entonces, cuando ya está solicitando ese servicio web, la capa de aplicación está entrando en juego con los protocolos que intervienen en la misma. Ahora, la capa de presentación va a decir lo siguiente. Cuando la persona quiera comunicarse con su amigo, va a escribir un mensaje, digamos hola. Pero eso se lo va a traducir de una manera que puedan entender universalmente. En nuestro caso, el hola lo vamos a traducir a un código ASCII. Y ahí es cuando entra en juego la capa de presentación. La capa de sesión se va a encargar de la conectividad, es decir, que el equipo 1 va a solicitar una conexión al equipo 2 y este le va a dar una respuesta. Cuando la conexión se haya concretado, ahí ya cumplió su función la capa de sesión. Una vez que ya están conectados, entonces se envía un mensaje. Y ese mensaje va a ser monitoreado por un protocolo correspondiente, digamos el protocolo de punto a punto, y de eso se encarga la capa de transporte, de monitorear los mensajes que se están enviando de un punto a otro, a través de los diferentes protocolos, no solo el que estamos viendo en pantalla. Ahora, cuando se quiere enviar un mensaje a otra persona, no es tan sencillo como hablar a una persona que está al lado. Se tiene que tener en cuenta que en medio hay un camino de routers, de dispositivos que se tiene que seguir. Entonces la capa de red va a velar por el camino más óptimo, el camino que más le convenga para establecer la conexión. Y una vez que haya establecido la conexión, va a enviar el mensaje. Ok, ahí ya cumplió su función. Entonces pasemos a la siguiente capa. Tenemos la capa de enlace de datos. Entonces, si la primera persona escribió hola, este mensaje tiene que ser entendido por la computadora también. Entonces, al momento de traducir este mensaje a algo que la computadora entienda, está cumpliendo su papel, su función, la capa de enlace de datos. Y bien, por último, en la capa física, nuestra computadora va a leer el mensaje, va a interpretarlo, y una vez que haya terminado de leerlo sin algún tipo de error, es que se cumplió o las 7 capas llegaron a cumplir su función, y cuando se quiera devolver el mensaje desde el otro punto se va a seguir el mismo proceso. Ahí es cuando entraron en juego las 7 capas del modelo OSI, pero esto no es algo que esté vigente. Actualmente se utiliza el protocolo TCP/IP que se basa en el modelo OSI.
El modelo OSI es algo que simplemente sirve de referencia, mientras que TCP/IP es algo que se aplica actualmente. Entonces, en vez de las 7 capas, vamos a tener 4. Y nos preguntamos, ¿las 7 capas que hemos visto hace un momento se desprecian, se desechan? Y la respuesta es no. Están ahí, simplemente que están resumidas, están presentadas de otra forma. Es decir, que la capa 7, 6 y 5 están contenidas en la capa 4 del modelo TCP/IP y la capa 2 y 1 están dentro de la capa 1. Ahora, la capa 2 y la capa 3 que dice Internet o red simplemente se refieren a lo mismo. Depende del libro de consulta, el libro que lean, el texto, va a cambiar el nombre, pero esto es simplemente nominal, la función es parecida o hasta la misma. Ahora, cada una de estas 4 capas va a tener protocolos que se utilizan bastante para la conectividad con diferentes usos. Por ejemplo, la capa de aplicación va a utilizar el protocolo HTTP, que es lo que utilizan los navegadores para navegar en Google, YouTube, Facebook y demás. Telnet se utiliza para establecer conexiones remotas, es decir, que con mi computadora podría acceder a la computadora de otra persona. Pero esto es algo ya bastante antiguo, aunque se utiliza con fines educativos o experimentales. FTP se utiliza para administrar archivos de manera remota, es decir, que una persona puede colocar su computadora como servidor FTP y puede servir archivos, puede permitir que otras personas se conecten a su computadora y permitirles descargar música, videos y todo lo demás tal como lo es un repositorio. La capa de transporte, por su lado, se encarga de la conectividad, entonces tenemos dos protocolos, TCP y UDP. TCP se va a encargar de la seguridad y UDP se va a encargar de la velocidad de los datos. En la capa de Internet vamos a tener protocolos como IP para identificar a los dispositivos que están en la red, ARP para transformar las IPs en direcciones MAC y CMP que también entra en juego en lo que es el enrutamiento. Ahora tenemos la capa de acceso a la red y tenemos protocolos como Ethernet o la TCP que vimos hace un momento, que simplemente son protocolos más orientados a la parte física. Ahora de todos estos nos vamos a concentrar en el protocolo HTTP. También quisiera hacer mención del protocolo IP, porque estos dos tienen una gran importancia, un constante uso, entonces vamos a dedicarle un video a cada uno de ellos. Y bien, hasta el momento eso sería a grandes rasgos lo que es TCP/IP. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, háganmelo saber. Gracias por ver el video.